eso y lo va a hacer muchísimo mejor que yo. Hombre, te hemos seguido desde que contactamos por primera vez hace ya bastantes meses y la verdad es que eres un ejemplo como deportista y como aventurero. Pero bueno, le paso la palabra a Diego, que yo creo que va a hacer una introducción mucho más fina que la mía. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. Yo cojo un micrófono por lo de la voz y la música. Bueno, muchas gracias José, gracias presidente y gracias a Olach y a Miren y a la Junta que nos ha invitado a estar hoy aquí. Para mí es un privilegio estar hoy aquí y recordar cuando me llevaba Miguel en el gasolino al Sporting y Pablo nos daba los sándwiches antes de aprender a nadar, que todavía no he aprendido, con chus. Y luego veníamos aquí y todavía no estaba Chema, pero me he tomado demasiadas sándwiches, no digo copas porque no tomaba muchas, en lugar de dar clases de vela, que era lo que tenía que haber hecho, de lo cual me arrepiento mucho. Es un privilegio, como digo, estar en este sitio tan querido, con tantos amigos y parientes, y sobre todo representando a la Sociedad Geográfica Española. Somos básicamente dos palabras para que sepáis lo que hacemos y lo que somos. Este es un acto un poco para darnos a conocer. Estuvo mi compañero de junta, Juancho Canales, con varios socios de aquí, con José Galíndez, con Enrique Castellanos, con Pepe Smith y con varios, un poco intentando hacer fundraising para una categoría que tenemos de amigos de la Sociedad Geográfica. En definitiva, somos una comunidad de personas de diversos tipos, que nos gusta la antropología, la historia de las exploraciones y todas las ciencias aledañas a la geografía, ¿no? La astronomía o la zoología, por supuesto, siempre a nivel divulgativo. Aunque tenemos académicos en la junta directiva, está Juan Luis Arzuaga, hay egiptólogos, Galán, que tiene ahora un proyecto que estamos patrocinando en Luxor. Es decir, pretendemos tener un nivel alto de rigor científico o histórico, y luego tenemos socios de la categoría Antonio de la Rosa, que ahora mismo os presentaré y que él mismo os va a hablar. Las actividades que tenemos son unos premios que tenemos una vez al año, en marzo, y a los que estáis todos invitados, siendo o no socios de la Sociedad Geográfica. He dejado unos folletos para que os hagáis socios los que queráis o podáis. Y ahí hemos dado premios a personas importantes en este mundo, que todos han estado encantados. Y cuando yo proponía alguno de los premios, mis compañeros de junta decían, no va a venir, no va a venir. Pues el fundador de Google Earth estuvo con nosotros, estuvo encantado. David Attenborough, también encantadísimo de venir. Hemos dado un premio a Sidney Pozuelo, es el director del Departamento de Indios Aislados de Brasil y la persona que más tierra ha demarcado de indígenas, que es un tema que a mí me interesa mucho. Hemos dado un premio a la Compañía de Jesús, para que os hagáis un poco una idea. También fue difícil vender ese premio, pero los jesuitas misioneros, Richie Páez, descubridor de las fuentes del Nilo Blanco, pues son desconocidos y usurpados por la leyenda británica. En el caso del Nilo, fue Bruce el que se atribuyó esa exploración cuando 150 años antes lo había hecho un jesuita, ¿no? Ese tipo de premios los damos, y a personas también activas. Reinhold Meissner, el primer montañero que hizo los 14 8000, Silvia Earle, que no sé si es del pueblo, pero podía serlo, es una oceanógrafa muy importante norteamericana, y personas como Thor Eiderhall, también, que navegante en el Ra y navegante en el Akontiki, que le dimos el premio pocos meses antes de fallecer. Editamos libros, he regalado aquí algún libro a mis compañeros y amigos, y tenemos una revista, está aquí, en donde editamos números monográficos sobre distintos temas, y luego tenemos un mes al año lo dedicamos a una actividad monográfica: los polos, exploraciones polares, los océanos, exploraciones de los ríos, el mundo, esto por ejemplo de los volcanes. Dedicamos la exploración y la ciencia. Eso lo hacemos con la Fundación Areces. Ahora con la Mutua Madrileña hacemos unas conferencias sobre las mujeres intrépidas. Isabel Barreto, una navegante importante, aquí sois todos marinos, la mujer de Álvaro de Mendaña, que fue la primera almiranta de una flota,
y bueno, intentamos recuperar la historia en ese campo, y en otros campos pues contamos con personas, digamos, que son como Antonio, que traemos hoy a la palestra del Club Marítimo, y un poco para pensar que representa un poco los valores de la superación personal, del esfuerzo, de la organización, el método de no contar con nada más que él mismo, y que son muchos de los atributos pues, que tenían los grandes exploradores, ¿no? Y él no es un explorador, es un aventurero, es un atleta de élite, y sin embargo yo le conocí con motivo de uno de sus últimos viajes, que él hablará, que se quería ir remando de Cabo de Hornos a la isla de Georgia al sur, ¿vale? Pero realmente quería pasar por la isla Elefante, donde, como sabéis, Shackleton dejó a su gente, que por cierto, cuando fue a recogerlos no había ningún barco inglés que quisiera recogerlos, ayer me lo contaba Antonio, sino que fue un barco chileno del capitán Pardo, me parece. Todas estas historias nos gustan, nos interesan. Yo pensé que era un buen gancho publicitario, un remero que ha salido en BBC, remando en solitario español con la bandera de la Sociedad Geográfica, que la ha llevado en todo el viaje, que podría reivindicar el Mar de Oces. El Mar de Oces es ese estrecho que hoy se llama en los mapas Estrecho de Drake, donde, como sabéis, el Pacífico inunda el Atlántico y empuja con sus corrientes, y es un mar pues muy virulento y muy difícil, ¿no? Y un español de Valladolid iba a hacer ese viaje, y bueno, pues él ha reivindicado durante todo el viaje el nombre del Mar de Oces, que termino con esto, que era un capitán de la flota del Cano, que en 1525, cuando llega el Cano a Sevilla en el 21, pues 3 años más tarde organizaron una gran flota que sale de La Coruña, y entonces este hombre pues se pierde en un barco que se llama el San Lesmes, y según Urdaneta, que está todo unido, que después descubriría la corriente Kuroshova del Pacífico, que tenía que subir hasta Japón y desde allí llegar a Alaska, según Urdaneta, que entonces era un joven cosmógrafo, piloto, que en esa expedición del Cano y de Loisa llegó al 55 o 57. 50 años más tarde, Francisco Drake, el pirata Drake, pasa por el canal de Magallanes, ya descubierto por españoles, y sin más ni menos pues da el nombre a ese estrecho del Mar de Drake. Ahora hay un proyecto que ya se ha presentado en Argentina, donde estamos presentes para cambiar el nombre y dar el nombre adecuado, siendo riguroso con los datos de la ciencia, que es que estuvo allí Oces. Entonces, en todo ese viaje de este máquina, de este Superman que es Antonio, pues estuvo reivindicando el nombre del Mar de Oces. Esto es un poco una de las cosas que hacemos en la Sociedad Geográfica, además de conferencias y de promoción de proyectos. Y sin más, os quiero pasar la palabra a Antonio, que, como digo, representa el espíritu de los aventureros del pasado, el esfuerzo, el tesón y la organización y superación personal. Gracias por vuestro tiempo. Bueno, yo creo que me escucháis bien todos, ¿no? Yo creo que como somos poquitos no hace falta que esté con el micro, tengo un buen tono de voz, eso me dice mi familia, que estoy siempre medio gritando, pero es mi tono de voz. Bueno, agradecer por supuesto aquí al Club Marítimo de Abra pues esta invitación, a la Sociedad Geográfica Española y en su nombre al amigo Diego el ponerme siempre en valor y el haberme apoyado en esta expedición última que hice, que os contaré. Y como además aquí pues todos sois navegantes y conocedores del mar, me encanta porque muchas de las aventuras que he hecho seguro que las vais a poner en un valor especial, y lo que voy a intentar es pasar un poco más por encima lo que son las aventuras terrestres y enfocarme un poquito más en las aventuras marítimas. Bueno, ¿quién es Antonio de la Rosa? Antonio de la Rosa, bueno, es un chaval nacido hace 55 años en un pueblo pequeño de Valladolid, castellano como muchos otros navegantes, llamado Íscar, y bueno, desde muy pequeño siempre he sido pues muy inquieto, sobre todo a nivel deportivo, ¿no? Desde pequeño siempre estaba trasteando, siempre estaba jugando con los animales en el campo, me han contado siempre hacer todo tipo de deportes, y con 13 años nos desplazamos a mi familia a Valladolid, y ahí empecé a hacer piragüismo. Empezaron mi contacto con el agua, ¿no? Con una piragua, que es la piragua es la que he hecho durante 10 años, he sido piragüista de competición, nivel medio. Yo lo intentaba, pero mis condiciones
físicas no son las de Sau Cabrioto, ¿no? Que es un bicharraco con una envergadura grande, y nunca conseguí llegar a ser un buen piragüista. Era pícaro, cuando iba a los descensos de ríos ganaba cosas, pero no era un buen piragüista. Con tan solo 19 años me fui a Madrid y aprobé la posición de bombero. Fui el bombero más joven de la Comunidad de Madrid y estuve trabajando de bombero 14 años hasta el 2003, que me pedí una excedencia por cosas que ahora os cuento. En el 92 empecé a hacer triatlón y como además era piragüista, pues bueno, existía un deporte que se llama quadratlón, que era natación, piragua, bicicleta de carrera, y bueno, pues encontré mi deporte, ¿no? Porque era triatleta mediocre, pero al meterle la piragua conseguí, bueno, ganar varios campeonatos de España, algún podio en campeonatos de Europa, e incluso buenos puestos en competiciones mundiales. Ya en el 95, a mí lo que me gustaba era la larga distancia y hacer cosas de mucha duración. Y me propuse hacer una prueba que había oído que se llamaba el Ironman. Hoy todos sabéis lo que es un Ironman, porque seguro que hay alguno aquí que ya ha hecho un Ironman, porque ya es casi un deporte común, es nadar esos 3,8 kilómetros, hacer 1800 kilómetros de bicicleta y una maratón corriendo. Pues yo ya en el año 95, hace casi 30 años, hice este Ironman, que era nadar 38 kilómetros en una piscina de 25 metros, dar 900 vueltas a una ciclopista de 2 kilómetros en Monterrey, México, y dar 211 vueltas en la misma ciclopista en dirección contraria. Conseguí completarla en 12 días y a día de hoy todavía considero que es la prueba más estúpida que he hecho en mi vida. De verdad. Y no se la recomiendo a nadie, por supuesto. Pero hay algo muy positivo de esta prueba. Terminé con las zapatillas recortadas, 20 y tantas ampollas en los pies. Ya veis, el cojín en el culo era una ampolla gigante, con un cojín para poder terminar la bicicleta. Pero yo creo que me pude demostrar a mí mismo que estaba realmente capacitado, ya no solo físicamente, sino sobre todo mentalmente, para soportar largas distancias, sufrimiento, sueño, etcétera, etcétera, ¿no? Al año siguiente, con unos amigos, me invitaron a hacer un raid de aventura. Son esas pruebas con orientación, con un mapa, una brújula, que las pruebas importantes son mixtas todas, de 4 integrantes. Y bueno, la verdad es que era un deporte que me gustaba, porque además era de muy larga duración. Pruebas de 6, 7 hasta 11 días, durmiendo muy poco, remando, pedaleando, corriendo por la montaña. O sea, era un deporte que me apasionaba. Y llegué a ser profesional, es el deporte en el que he sido profesional hasta el 2008, 13 años capitán del equipo internacional Red Bull, y la verdad es que es un deporte que me ha apasionado y me sigue apasionando a día de hoy, y cuando puedo me hago una escapada y aún todavía hago alguna carrera, ya no a aquel nivel que tenía, lógicamente, pero todavía me gusta participar, y el año pasado estuve en el Mundial de Sudáfrica, y bueno, es un deporte muy bonito que si no lo habéis probado os recomiendo probarlo, porque además te obliga a manejar esos mapas, la brújula y a estar siempre en la naturaleza, ¿no? En ese 2003 que yo me pedí una excedencia en bomberos, pues bueno, empecé a organizar pruebas de aventura, de estas mismas. Y curiosamente, yo pensaba haber vuelto al trabajo de bombero en 2, 3, 4 años, cuando se acabara un poco mi carrera profesional en el equipo Red Bull, y al final la empresilla me fue creciendo y fui montando un club náutico en la Sierra de Madrid, luego otro, y bueno, pues ahora mismo Meridiano Ride, que es la empresa mía, organiza muchos eventos a nivel nacional e internacional. Hemos hecho muchísimas pruebas deportivas, hemos organizado un montón de cosas. Tengo 2 parques de tirolinas, tenemos 3 bases náuticas en la Sierra de Madrid. Incluso hemos hecho incursiones en Águilas, cogiendo la gestión de un puerto deportivo, o en Suances, montando una tienda de surf. O sea, la empresa la verdad es que me creció, y puedo decir que a día de hoy, por suerte, pues bueno, vivo de la aventura, que es lo que encima me apasiona, ¿no? A veces también nos toca trabajar cuando hay monitores que están de baja, te toca, oye, ¿qué tal? Y bueno, si estoy por allí, pues aún me llevo a grupos en Padel Sur y en cosas de este tipo. Además, hace 5 años, por mi inquietud de empresario de la aventura, pues monté también un pequeño alojamiento temático de la bicicleta con un amigo que se dedica a la hostelería, que es ciclista, y montamos pues, bueno, un hotel ciclista que se llama Ciclorox. Aprovecho un poco de cuña publicitaria que os meto aquí, es un hotel temático de la bicicleta que está en la Sierra Norte de Madrid, en Lozoya, ¿vale? Bueno, pasamos al grano. En los últimos 15 años, desde el 2009 hasta la actualidad, he conseguido completar con éxito 13 expediciones en solitario. En ese año 2008, que ya dejé de competir al máximo nivel en Raid de Aventura, decidí tomar una nueva carrera en solitario, ya sin tener que preocuparme por un equipo y ya preocuparme por mí mismo. En el 2009 hice la primera expedición de aventura
que consistió en en unir las 8 Islas Canarias, contando también la Graciosa como Isla Canaria, unirlas con un kayak, recorrer esos tramos que hay del Atlántico, algunos de más de 50 millas, ya sabéis, entre Gran Canaria y Tenerife, o incluso entre Lanzarote y Gran Canaria, con el kayak. Y luego además en tierra yo cruzaba la isla con una bicicleta, pasando además por la cumbre más alta de cada una de las islas, intentando utilizar esos recursos y esa energía que yo tenía como corredor de aventura. Conseguí completarlo en 8 días y pasar por la cumbre más alta de cada una de esas provincias en bicicleta o a pie, lógicamente, el Teide lo tienes que subir a pie. Llevaba un velero de apoyo y este velero, además de darme seguridad cuando yo remaba, cuando yo llegaba a tierra me entregaba una bicicleta, yo recorría esa isla de este a oeste y les entregaba mi kayak, y de esa manera pues fui completando esas 8 islas. Al año siguiente me propuse hacer lo mismo en las Baleares. Salí de Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera. Pero bueno, como era más o menos distancia, intenté hacerlo en 48 horas. Hice 50 horas porque la verdad es que se me complicaron las condiciones meteorológicas. Pero además, como siempre me ha gustado variar un poquito de deportes, pues lo hice en esta ocasión con una canoa rigger, una OC1 de estas que llevas un remo que es como un paddle surf, y en vez de cruzar en bicicleta de montaña lo hice en bicicleta de carretera. Siempre me ha apasionado también mucho el frío, y en el 2012 pues hice una expedición cruzando el lago Baikal, ese lago misterioso, ¿no?, que está en el centro de Siberia, donde está el 10% del agua dulce del planeta y que en invierno se congela completamente. Tardé 12 días, llegué a caerme en una grieta, tuve muchísimos problemas, pero bueno, conseguí completarlo. Y ya vamos al 2014, que es bueno, un poco el año en el cual decido dedicarme ya casi profesionalmente a hacer expediciones en solitario, y decido hacer 2 expediciones. Os voy a poner un vídeo donde cuento un poquito lo que voy a hacer. You had a little house, you sell it, because you absolutely want to do the race. So you spend of your own house, but you don't care, you want to do the race. Soy Antonio de la Rosa y pretendo realizar el próximo año 2 de los desafíos seguramente más difíciles que hay en el planeta. Cruzar el Atlántico a remo, en completa autonomía, con una embarcación de tan solo 8 metros, son 4.700 kilómetros y sin asistencia. Y a finales de año realizar la travesía al Polo Sur desde Bahía de Hércules, y además al hacerlo en el mismo año me convertiría en la primera persona que ha conseguido hacer estos 2 desafíos en el mismo año. Hoy en día la aventura, el reto, está en cómo hacemos las cosas, en cómo hacemos el camino más que dónde llegamos. Ver que hay entornos complejos, hostiles, con muchos obstáculos, con muchas situaciones críticas que se pueden ir superando para muchas cosas en la vida, sobre todo en los momentos complicados que estamos viviendo. No sabemos si tú eres un marinero, pero cuando tienen un barco, eres un marinero. Bueno, no sé si tener un barco te pone ya el carnet de marinero. Muchos sabéis que no, que hay mucha gente que tiene barcos pero no es marinero. Bueno, como bien decía el eslogan al final, porque ir en solitario no significa estar solo. Hay que dejar claro que yo al final hago estas expediciones en solitario, pero detrás siempre hay un grupo importante de gente que está trabajando, velando por mi seguridad, siempre estoy geolocalizado, que me ayudan a conseguir los sponsors y que se preocupan por que yo pueda completar estas aventuras, ¿no? Como bien he contado ahí, yo quería ir al Polo Sur, pero bueno, al final el Polo Sur es una expedición muy costosa, era imposible encontrar la financiación, como también lo era para esta travesía del Atlántico. Me enteré que existía una organización que se llama Rams-Guyam, que es bueno, pues una organización que traza rutas en el Atlántico, hace competiciones de travesía del Atlántico a remo. Es muy conocida la Talisker Atlantic Rowing, esta que sale de La Gomera y llega a Barbados, que se hacen embarcaciones de 2 y de 4, que seguro que alguno de aquí la conoce, pero yo hice la francesa, que era embarcaciones de uno solo. Son todas las embarcaciones exactamente iguales. No, perdón.
Bueno, voy a poner, son este tipo de embarcaciones, ¿vale? Son una embarcación de aproximadamente 8 metros de eslora por 1,60 de manga, lleva unas placas solares que cargan unas baterías y sirven para los equipos electrónicos y de comunicación. Yo era un novato total en esto de la navegación. Yo sí, mucha piragua, remar lo que me pongan, pero primero, no soy remero de banco móvil y segundo, no tenía ningún conocimiento de mar. Pero soy una persona muy inquieta, con mucha curiosidad y que quería aprender. Y al final, bueno, pues lo que hice fue hacer un curso en Francia, no sé francés, pero estuve allí aprendiendo a manejar una desalinizadora que lleva para convertir el agua salada en agua dulce, esas desalinizadoras Catadin, que son muy pequeñitas. Y bueno, al final me apunté a la prueba, conseguí el dinero para poder comprar el barco y ahí me presenté en Dakar con otros 17 participantes. Salimos en total 18 y las 2 primeras semanas, en principio estas regatas y estas travesías a remo se hacen por algo que todos sabéis muy bien, que son esos vientos favorables, en esos alisios, ¿no? Y esas corrientes que te empujan. Si no, sería imposible. O sea, no puedes manejar una embarcación de esta con una corriente de 4 nudos en contra, ni con vientos de 20 nudos en contra, ¿no? Entonces tienes que ir utilizando esos alisios para poder cruzar el Atlántico. Lógicamente, depende de tu habilidad para poder manejar esa embarcación, está en mejorar o en perder todas las horas que tú puedas remar, etcétera, etcétera, pues eso te ayuda a avanzar más rápido. Yo remaba mucho, pero no tenía mucho conocimiento. Todos llevaban un router, al que llamaban por teléfono a diario, y ese router les informaba de los partes meteorológicos. Yo, como no conocía a nadie que supiera de navegación, lo que llevaba era un dispositivo satelital y recibía los partes meteorológicos y los interpretaba yo mismo. Así no tenía que echar la culpa a nadie de si había tomado una buena decisión o una mala. Y bueno, al principio empezamos un 18 de octubre, una época en la cual los alisios no están establecidos todavía. Todos los años habían empezado en diciembre y este año decidieron empezar la regata en octubre y bueno, fue complicado por esas 2 primeras semanas. Tuvimos vientos del oeste, vientos del norte. Los que no teníamos mucho conocimiento de navegación, como era mi caso, pues intentábamos remar en contra de viento, avanzaba 6 horas, retrocedía luego al sitio donde estabas en 3, y los que tenían conocimiento, que eran casi todos, como 10, dieron la salida y se quedaron 10 días fondeados en la costa de Dakar esperando que cambiara el tiempo. Y claro, su decisión era más acertada, ¿no? Pero nosotros lo único que hicimos fue derivar hacia el sur, hacer una diagonal y a los 10 días que ya empezaron los alisios a soplar en condiciones, ellos estaban por delante de los pocos que habíamos estado 10 días, dale que te pego 12 y 14 horas remando. Pero bueno, me sirvió para aprender a manejar bien la embarcación, para entrenar y ya, digamos que a los 10 días ya empecé muy bien. Yo he entrenado en la Sierra Norte de Madrid, que era el sitio donde yo puedo entrenar. Allí tengo un pantano bastante grande y lo que es remar, la verdad es que estuve practicando durante un año y pico. Me compré también una yola para poder remar y bueno, pude entrenar muy bien. Aquí es donde entreno, que no tiene nada que ver lógicamente con el sitio, con el océano. Me queda un mes para empezar la travesía y tal vez este mensaje lo escuchéis cuando lleve un mes en medio del Atlántico. Estoy aquí en la mesía del Atlántico, completamente solitario. ¡Oh! ¡Un platillo grande! Pero bueno, pensé que me iba a encontrar ballenas, tiburones. ¡Seguimos entrenando! No veas Francia, qué grandes, qué puentes tienen estos franceses. ¿Y qué piensas de que se vaya otro aventurero ahora por ahí? Bueno, que Coraline un poquito. Claro. Coraline. Animarle, no queda otra. Tengo que regresar, que si no me mata. Voy a meterle el nicho donde voy a dormir. Aquí es donde voy a pasar unos 50 días durmiendo. La verdad es que es bastante confortable, es una espuma. Es un habitáculo que no es muy grande, pero es necesario para dormir cuando está agotado. A ver si remamos un ratito. Bueno, estamos haciendo una maniobra para volcar en la embarcación y probar luego a desvolcarla. Puede ver que se cimbrea bastante la embarcación. Lo que acabo de hacer es una práctica
técnica de desvuelque de la embarcación, la manera de desvolcarla es desde dentro, inflo este globo y una vez que lo he inflado lo que le va a pasar al barco, que se va a quedar un poco inestable, lo que tengo que hacer es desde dentro balancear hasta que consigo desvolcar la embarcación. Es una maniobra bastante sencilla. Lo complicado es, claro, cuando esté mala la mar, tener que hacer toda esa maniobra. Necesito beber unos 8 o 10 litros de agua diarios, entonces utilizo la desalinizadora. Me tengo que poner en esta posición si el día está bueno. Me pongo así, meto las rodillas por debajo y en esta posición tan tranquila, con el pantalón bajado, los pescaditos se encargan del resto. Y si viene un tiburón, les meto un machetazo y a la sartén. La comida que voy a utilizar es toda comida liofilizada. Añadir agua, removerlo, que en 4 o 5 minutos pues tengo 700-800 calorías de un envase de pasta, de carne. Empezaste con el piragüismo, ¿verdad? Fue tu primer deporte. Bueno, empecé a hacer natación primero. Hice algo de natación y luego yo empecé con el piragüismo. La natación te dio mal, ¿no? Porque Sí. yo te he visto nadar y... Sí, bastante más. .com, aventuras del Cali.com. Espera. Y delante, 3W. Pon la 3W que no te sale la web, ¿eh? Bueno, un poco en clave de humor, ¿no? Contando un poco cómo es la embarcación y bueno, y en clave de humor es lo que hay que tener cuando haces este tipo de cosas, ¿no? Porque como vayas muy seriote, se te puede hacer todo un infierno, ¿no? Como os he dicho, estará la embarcación, lleva ahí, pues eso, unas placas solares, varios juegos de remo, todo en estas embarcaciones es por duplicado o triplicado, salvo la embarcación y yo mismo, y bueno, pues tras 64 días de travesía y siendo la persona que menos conocimientos tenía, cuando llegué a las costas de Brasil, ya muy cerca de Guayana Francesa, yendo en sexto lugar, en las corrientes de Guayana hay unas corrientes norte-sur y luego ya cuando llegan a la costa de Brasil, esas corrientes son del sur al norte. Las corrientes es lo que más nos afecta a nosotros, casi más que los vientos. Algo que apenas nota un velero, nosotros lo notamos muchísimo porque lógicamente no tienes casi empuje de viento más que la propia obra viva que tiene la embarcación, ¿no? Pues esas corrientes que todos decidieron tomarlas y dar un rodeo de 200 kilómetros, yo decidí atravesarla. Y gracias a decidir atravesar y a no tener conocimientos reales de navegación, conseguí ganar la prueba y sacarle un día al segundo. Y bueno, la alegría de llegar a ese punto, a esa línea imaginaria entre Kourou y una isla, pues bueno, fue una gran alegría. Os voy a poner la alegría el momento de llegada y de ganar esa regata. ¿Cómo fueron los últimos días en el mar? Los últimos días. Los últimos días muy duros, sobre todo las últimas 10 días era la zona de corrientes y tuve días que tuve que estar remando prácticamente las 24 horas para poder afrontar las corrientes y poder salir con seguridad y ponerme en cabeza. Los últimos días han sido los más duros. Muy cansados entonces. Sí, claro, remar 22 horas en el día, durante 2 días, sin apenas dormir, muy cansado. Pero bueno, la verdad es que la satisfacción de haber podido ganar la carrera es muy grande. ¡Ahora! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gracias! Ahí besando como el Papa a la tierra, ¿no? Bueno, había tenido un año, porque además ese mismo año hice la travesía de Alaska, la Iditarod, 1700 kilómetros con esquís. Hice la misma carrera que se hace con trineos de perros, pero yo fui con esquís tirando un trineo de 90 kilos y estuve 42 días. Entonces, entre 42, 6 meses fuera de casa, al año siguiente decidí hacer algo muy tranquilo y lo que hice fue salir casi de la puerta de mi casa, de la Sierra Norte de Madrid,
y bajar con el pádel surf, que es un deporte que estoy practicando desde hace ya muchos años, desde el 2011, incluso he competido bastante en este deporte, bajar desde esa Sierra de Madrid hasta Lisboa remando por los ríos, bueno, primero el Lozoya, luego el río Jarama, cruzando Madrid hasta Aranjuez y luego Aranjuez hasta Lisboa. Estuve 19 días para hacer esos 800 kilómetros aproximadamente. Fue una aventura bonita, cercana, bueno, iba mi chica con la furgoneta, íbamos cada 40 kilómetros más o menos viéndonos y tal, y bueno, fue una aventura muy chula. Bueno, esta es la salida de Buitrago, pero bueno, vamos a ir pasando un poquito. Al año siguiente, como había estado un añito ahí, 20 días nada más de aventura, digo, bueno, pues este año me toca hacer un poquito más. Y decidí hacer 3 expediciones en el año. Me planteé hacer la misma travesía que había hecho en Alaska con esquís, esos 1700 kilómetros, en una prueba que había, que la hacías con una bicicleta de estas de ruedas gordas, se llama Fat Bike. Después, en verano, ir a hacer la primera navegación en Paddle Sur en el Círculo Polar Ártico, en la isla de Groenlandia, intentar subir desde Ilulissat, que está justo en el Círculo Polar Ártico, en la costa oeste de Groenlandia, subir, bueno, pues hasta Thule, más o menos 2000 kilómetros al norte. Y luego, al final de año, pues intentar volver al Polo Sur y sacar presupuesto. Al final, realmente fue un año que me aportó mucho, porque no conseguí completar ninguna de las 3 aventuras. Lo intenté, eso sí, y bueno, pues lógicamente a veces no se consiguen las cosas y es lo que hay, ¿no? Es como la vida en general, cuando te planteas proyectos y más proyectos que antes nadie ha hecho y eres el primero que intenta trazar esa línea, como los grandes descubridores, no siempre consigues llegar a un objetivo, ¿no? En Alaska lo que conseguí, no tenía casi experiencia con la bicicleta esta de Fat Bike, se me movía mucho las alforjas y lo que conseguí fue hacer una media prueba, era una prueba y conseguí hacer el recorrido corto de 500 y pico kilómetros desde Anchorage hasta Makratch, no conseguí llegar a Nome. En la travesía de paddle surf que hice con un prototipo de embarcación de casi 6 metros, saliendo de ese gran glaciar de Ilulissat, donde está es el segundo glaciar más grande del planeta, después de Perito Moreno, pues apenas hice 800 kilómetros. Tuve casi un mes jugándome el tipo, porque iba navegando con esa tabla hinchable de 6 metros, y allí el problema es que esos vientos catabáticos, esos vientos que son como galernas que te salen de la costa y te empujan hacia el interior, tuve 2 sustos buenos con esta embarcación y bueno, conseguí completar esos 800 kilómetros remando con esa embarcación en paddle surf por la costa de Groenlandia. Y luego, como no pude ir al Polo Sur, me enteré que había unos amigos que diseñaron una expedición de 1000 kilómetros en Laponia. Expedición, bueno, en terreno conocido, pero era una actividad muy complicada, que tenías que ir con mapa y brújula, GPS, un poco al estilo de Raid de Aventura, que es lo que me gustaba. Salía de Rovaniemi y subía hasta Ivalo, Inari, y luego volvía de nuevo a Rovaniemi. Tienes que pasar por 40 puntos de control. Me parecía una aventura muy bonita y te daban 30 días para hacerlo y nadie la había conseguido completar. Entonces, bueno, me apunté a esta aventura con un trineo muy pesado, no con el material, a pesar de que tenía la experiencia de Alaska. En Laponia es diferente, es más frío, más húmedo incluso que Alaska. Y bueno, tuve muchos problemas. Tuve un accidente con el trineo que me pasó por encima y me tuvieron que poner unos puntos en un hospital en un pueblo por el que pasé. Y lo peor fue esto. Tuve congelaciones en 3 dedos de los pies sin darme cuenta. Yo iba todos los días avanzando 10, 12, 14 horas, pero un día hacía mucho frío, estaba muy cansado y cometí un error que en estas condiciones sepa, y fue meterme dentro del saco de dormir con las botas puestas y con los calcetines húmedos. Entonces estuve toda la noche, me quedé dormido y por la mañana tenía los pies fríos. Pero dije, bueno, ahora cuando me empieza a caminar entrarán en calor y bueno, no pasa nada. Y estuve todo el día con los pies fríos y ya llegué a una cabaña de unos reneros en medio de Laponia. Paré allí, les pedí si me podía quedar allí a dormir, me dejaron, y al quitarme las botas pues los dedos estaban un poco moraditos nada más. Y les pregunté, no, esto no va. Y dije, no, vamos a llevarte al hospital. Y bueno, a la semana tenía los dedos así, ¿no? Había tenido congelaciones, por suerte no fueron muy graves, no tuve ninguna amputación porque no llegó la congelación al hueso. Y bueno, y conseguí, me retiré lógicamente de ese proyecto, pero conseguí que todos mis dedos estuvieran intactos.
Al año siguiente me habían recomendado tener mucha movilidad, porque había estado con Empalina 2 meses, y tener mucha movilidad en los pies. Dije, bueno, pues a mí me encanta el paddle surf, pues mucho paddle surf. Entonces dije, bueno, pues voy a dar la vuelta a la península ibérica remando en paddle surf. Salí de Hondarribia, de aquí cerquita, pasé por esta costa y di la vuelta entera a España y Portugal y llegué hasta Portbou. Estuve 120 días bordeando toda esa costa española, esos 3.500 kilómetros. Lógicamente había días que no podía entrar al agua y una vez más pues fue una aventura bonita porque igual me iban acompañando por la costa, hacía cada día 30, 40, llegué a hacer hasta 60 kilómetros, pero bueno, fue dura, fueron unas vacaciones de verano bastante duras. Y como no me gusta dejar las cosas sin hacer si veo que son posibles, al año siguiente volví a Laponia, a la Lapland Street Challenge, con mejor calzado, con más conocimientos que había obtenido gracias a esos errores que cometí. Y bueno, conseguí en este año ser la primera persona que completara la Lapland Street Challenge, esos casi 1.000 kilómetros en la Laponia finlandesa. En el 2009 me propuse hacer, bueno, la que creo que es a nivel de comunicación la gran aventura de mi vida. Ya había hecho el Atlántico a remo, ya sabía lo que era una expedición a remo, había sido en el 2014 y me volvían a entrar esas ganas de navegar, de sentirme solo en el océano, de afrontar todo lo que viniera, ¿no? Entonces dije, voy a hacer el Pacífico, ya conocí a 3 o 4 personas, así como el Atlántico a remo lo han hecho decenas de personas, y podría decir incluso centenares de personas, aunque parezca increíble, el Pacífico apenas lo habían hecho 4 personas en aquel momento, desde la costa de California hasta Hawái. Todos habían salido de Monterrey, había habido algunos intentos por salir de la bahía de San Francisco, pero la bahía de San Francisco, si alguno, seguro que aquí muchos sabéis, tiene unas corrientes brutales, es muy complicada, y entonces no había conseguido nadie salir desde la bahía de San Francisco. Entonces dije, nuevamente casi por el desconocimiento náutico que tengo, dije, pues yo voy a intentar salir de San Francisco, de Sausalito, allí en la bahía, y estuve 3 semanas esperando a las condiciones idóneas, allí en Sausalito, en casa de unos amigos, y conseguí unas condiciones idóneas para salir, que eran una bajamar brutal, de 6 horas que me separó muchísimo de la costa, y además unos vientos que normalmente allí son del norte y entran por la bahía del noroeste hacia adentro, y en esta ocasión pues eran unos vientos terrales que me sacaban hacia afuera. Entonces bueno, aproveché esas condiciones. ¿Qué particularidad tenía mi aventura de intentar llegar a Hawái remando? Que lo hice con una embarcación de paddle surf. Yo quería remar de una manera diferente, remar de pie. Entonces lo que hice fue proponer este proyecto en el 2017 a unos buenos amigos, que a lo mejor alguno los conocéis, a José Cuello, la familia Cuello, los dueños de Sinercia Racing Group, bueno, una empresa que hoy día es puntera a nivel internacional en composites y en materiales de construcción, de barcos, hacen barcos de Copa América, muchas piezas, foil, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lógicamente, intentar meterme yo a construir un prototipo en una empresa de esas sería imposible económicamente. Las empresas, todas sus cuentas son de millones de euros. Pero tuve la suerte de que José Cuello se enamorara del proyecto, y prácticamente por el coste básico para él, que suponía tener un ingeniero y un diseñador y tal, pues construimos esta embarcación. Es un prototipo de apenas 7 metros de longitud, que además tiene una particularidad de que en el medio es más estrecho que una embarcación normal, apenas tiene 90 centímetros. Es más ancho en la parte de la proa y en la parte de la popa, pero en el medio, o sea, tiene unas dimensiones raras, porque claro, yo lo que quería era remar de pie y no quería estar moviéndome en la embarcación de un lado a otro. Lo que quería era remar de un lado, remar del otro, sin tener que desplazarme, para que realmente fuera una travesía en paddle surf. Y bueno, salí en el mes de junio de ahí, debajo del puente de San Francisco, Sausalito, y bueno, os voy a poner este vídeo que cuento un poco lo que acabo de contar, pero así veis un poco cómo navegaste este prototipo. No arranca. Se ha cansado. Bueno, como luego os voy a poner otro vídeo, si este no arranca. Otro.
Vale, bueno, lógicamente en una expedición de esta yo hice un cálculo que podía llegar a tardar 90 días en esas 3.000 millas. Tienes que llevar, pues bueno, toda la comida, lo que os he comentado antes, ¿no? Tienes que llevar todo en duplicado mínimo, doble, triple. Yo llevaba 5 remos, porque los remos se parten, cuando hay malas condiciones, te apoyas, te caes, lo puedes partir. Llevaba el timón, la hoja de timón y la orza, una orza de 30 kilos lastrada con plomo, pues es extraíble, y llevaba dos de repuesto, que además eran intercambiables. Yo podía usar, si rompía la hoja de timón, podía usar la de la orza en el lugar del timón. O sea, fue un diseño que ya con la experiencia de la otra aventura y con el apoyo, lógicamente, de José Cuello y sus conocimientos impresionantes en este tipo, pues conseguimos un diseño muy chulo. Todo, lógicamente, en bolsas estancas, esa desalinizadora, y aquí ya lleva un equipo de comunicación un poco más fuerte. Y bueno, aunque no soy una persona muy ordenada, en un barco tan pequeño tienes que llevarlo todo ordenadísimo, ¿no? Porque si no te puedes liar. Yo llevaba 90 raciones de comida de aproximadamente 4.000 calorías. Llevaba 3 comidas calientes que se hacen nada, simplemente con un calentador de agua. Echas el agua en la comida y comes algo muy rápido y muy sencillo. Llegué a pescar algunos días, pero bueno, en un barquito tan pequeño el trabajo que da comer pescado, aunque yo soy una sartén, es complicadísimo. Te apetece, pero limpiar el pescado allí, todo te huele a pescado, te mancha sangre por todos lados. Entonces, bueno, comí 2 o 3 veces pescado en esos 70 y tantos días. La verdad es que llevaba muy buena comida y no lo eché de menos. Algo bastante curioso, y ahora también hablamos un poco del tema del posible cambio climático y esta locura, ¿no? Fue que normalmente yo salí en junio, y en junio pues el tiempo es bastante calmado, esos vientos más o menos que te empujan la costa de California norte-sur, y mi complicación era tomar la corriente ecuatorial norte, que es la que te lleva de la costa de América hasta Hawái. Curiosamente, a los 22 días de empezar a finales de junio, ya pasaron 2 huracanes de estos que se generan en Baja California, en la zona de México, y que se desplazan por el Pacífico y pasan por encima de Hawái. Todos los años vemos ahí destrozos en Hawái, pues son esos huracanes que se generan en el Centroamérica, ¿no? Pues ya en el mes de julio había huracanes. Tuve uno que me pasó muy cerca, ya al día 40, con olas muy grandes, se me complicó la navegación. Yo voy navegando a remo y empujado por ese viento y esas corrientes. Los días que cambia todo, utilizo un ancla de capa, lógicamente, pero normalmente yo voy siempre avanzando. Día y noche, la embarcación de noche, yo paro y a lo mejor van andando a 1 milla por hora, entonces, bienvenido sea el avance gratuito, ¿no? Pero bueno, hay días que las condiciones se complican y tienes que andar poniendo esa ancla de capa. Y otra cosa importante, lógicamente, tú llevas ese barco, al igual que un gran velero, llevaba mi MMSI, mi ICE, mi dispositivo de envío y recepción de comunicación, el VHF, y claro, yo llevo un plotter chiquitito, donde yo veo si hay un barco, me pita a 5 millas, y veo el tipo de barco que es, las dimensiones, etcétera, etcétera. Y en esa travesía del Pacífico, de California a Hawái, pues hay bastante movimiento, y sobre todo hacia la zona de Asia, Japón. Entonces te cruzabas con muchos cargueros, incluso con petroleros y tal. Entonces yo tenía que estar muy atento, porque yo soy una embarcación que apenas tengo capacidad de maniobra. Soy muy pequeñito, con un remo de pádel, pues yo avanzo dándole duro a 2 millas por hora. Entonces tengo que estar atento. Y claro, ellos llevan unos pantallotes así gigantes, y claro, tú les avisas, oye, no, que soy embarcación a remo, y ellos te ven. No se lo llegan a creer, pero cómo va a estar aquí en medio un tío remando, ¿no? Ya casi que te tienen que asomarse, ver que realmente estás remando. Y claro, ellos, pues bueno, ellos calculan perfectamente que no van a chocar contigo en direcciones opuestas. Pero claro, tú le ves ahí tan pequeñito y ves que es que lleva la misma trayectoria, empiezas a ampliar ahí el zoom y realmente te acojonas muchísimo. Y me ha llegado a pasar un carguero de 250 metros a 50 metros por la noche. Y no os podéis hacer la idea de lo que es ver las luces gigantes, como aquí, ¿no? Como si fuera la bahía, pasándote por delante. Bueno, te ibas a preocupar. Aunque estás viendo la pantallita y ampliando a tope el zoom, que está a 50 metros, hostia, se pasa miedo. Ese es uno de los grandes riesgos, ¿no? Que si no estás atento muchas veces, y también, bueno, ya sabéis que esos grandes barcos, cualquier mínima variación de su trayectoria les supone muchos miles de euros de combustible. Entonces ellos intentan apurar al límite. Y claro, lo pagas tú, ¿no? Sus miles de euros que quieren ahorrar. Y si son japoneses, mejor te apartas tú, porque eso no miran nada. Esos apagan el ordenador, menudo peligro tienen.
Vamos a ver si... Y después de 76 días conseguí llegar a Hawái. Voy a ver si este vídeo arranca. Sí. Bueno, chavales, pues aquí estamos intactos. 76 días, 5 horas y 22 minutos. Desde San Francisco hasta aquí, hasta el Jazz Club de Waikiki, en la isla de Oahu en Hawái. Y bueno, la verdad es que cansado, ya con ganas, ya he pisado tierra y ahora me mareo en tierra. Vaya hombre, no me mareo en el medio del océano y me mareo en tierra. Bueno, han sido 24 horas bastante complicadas porque cuando se echó la noche, ya llegando a la isla de Oahu, que veía la punta de Coco, entró un viento fuertísimo en el canal de Molokai hasta Oahu. Me traía muy rápido, pero demasiado rápido, no pude dormir en toda la noche, pendiente de... Pues venía cerca de la costa y no quería pegarme con la costa. Y luego además había quedado con la gente de televisión, que han venido varias productoras a grabarme aquí a Waikiki, que llegaría entre las 8 y las 10 de la mañana. Y esa velocidad de viento lo que hizo fue que a la 1 de la madrugada estaba la punta Diamond, que es ya 4 kilómetros de aquí, por lo cual me tocó echar el ancla de capa y sujetarme allí en aquella punta 4 horas hasta que llegaron la gente de televisión, quitar el ancla, viento lateral. Bueno, la verdad es que fue bastante duro, me ha tocado remar ahí 3 o 4 horas solo del lado izquierdo para haber podido entrar a Waikiki, pero aquí estoy, lo hemos conseguido. Parecía imposible, pero lo hemos hecho realidad. Así que nada, gracias por haber estado ahí. Último post, ya yo también estoy cansado de contaros mi peliculita todos los días. Y la verdad es que muchas gracias por haber estado ahí siguiéndome todos los días. Y bueno, pues os vamos a poner unas imágenes también chulas, gracias a mis amigos de Pozo Visual, que se han desplazado hasta aquí, que es una paliza, y han estado aquí a pie de cañón, haciendo los directos. Y ahí van unas buenas imágenes para que os podáis deleitar con mi llegada a puerto y con una aproximación a costa un poquito chunga. ¿La vais a ver? ¡Adiós, amigos! Bueno, un poco chunga, que casi vuelco ahí en la entrada. Vino un olón surfista y casi vuelco en los últimos 300 metros allí en la costa al lado de Waikiki. Bueno, conseguí llegar, era realmente complicado con una embarcación que tiene muy poca maniobrabilidad. Lógicamente, cada día de esos 76 es un trabajo durísimo, sobre todo de ir haciendo cálculos para llegar a ese punto exacto. Porque claro, llegas, pero puedes llegar 10 millas al norte, 10 millas al sur, pasarte, son unas pequeñas islas ahí en medio de la inmensidad que supone el Pacífico. Ya sabéis la monstruosidad que es. Yo no he hecho ni medio Pacífico, todavía quedan otros 4.000 millas hasta Australia o hasta las islas de Filipinas y por ahí, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente lo que más te apetece después de una aventura de esta es comerte una buena hamburguesa, beberte una jarra de cerveza y compartirlo con amigos. Y en esta ocasión, lo que os había comentado casi al principio, es que, bueno, tuve la suerte de que llegué a Hawái. Hawái es la cuna y es donde nació el surf, donde nació el paddle surf, y bueno, me recibieron muy bien. Y mandaron la noticia de que había llegado, se viralizó y en 2 días fue una locura. Pero es que salían todas las televisiones, la gente me conocía por la isla, fue brutal. Me sentí bueno, famosillo, ¿no? Porque después, toda la vida ahí haciendo cosas y tal, y no consigues nada, y eso sin querer, porque aparecían allí 2 productoras, tal, y además, claro, como Estados Unidos tiene una particularidad de que tiene cambios horarios. En Hawái cuando son las 3 de la madrugada, en Miami son las 9. Y claro, me llamaban del Good Morning America a las 3 de la mañana, fue de locos, pues me hacían directos del Good Morning America. La verdad es que tuve bastante cobertura, y bueno, os voy a poner un poquito de cobertura para chulear de lo que salí en los medios, sobre todo internacionales. Me costó salir en España, también os digo, ¿eh? Fue ya un trabajo de días y días y mandar cosas, y ya en España me hicieron caso después de haber salido por todo el mundo. Incredible feat of endurance, Antonio De La Rosa making the trip from San Francisco to Honolulu. Not once has he ever thought about giving up. On his custom-designed 24-foot-long stand-up paddle board, Antonio De La Rosa touched the shores of Oahu
with a huge sense of accomplishment. Después de 76 días remando en el Pacífico, Allá adelante, Hawái. Antonio pisó la playa de Waikiki en Hawái el 24 de agosto. Lo hemos conseguido. Es una historia tan increíble, Borja, que qué mejor que escucharla de la voz de su protagonista, Antonio de la Rosa, quien está aquí. 2,500 miles while standing on his paddleboard. Let's talk to Antonio, he joins me now. Antonio, good morning to you. Thanks a lot for chatting to us. Why did you do this? Has broken a record paddleboarding from Sausalito to Honolulu. Yeah, what a daring adventure and all for a good cause. La travesía de Antonio comenzó en esta bahía a los pies del puente Golden Gate en un viaje que duró casi 2 meses y medio y que Antonio Segura realizó totalmente solo. Yo he salido solo y he llegado solo. Yo he llevado toda la embarcación y nunca he visto a nadie aún. Y totalmente solo, sin ninguna asistencia. A día de hoy nadie lo ha intentado ni lo ha conseguido. Es una tabla de Padel Sur, una grande, que lleva integrada una cabina para poder dormir. Y todo lo hace, además de por su espíritu aventurero, para denunciar la gran isla de plástico del tamaño de la península ibérica. Hawaii after arriving to the islands by paddleboard. 42-year-old Antonio de la Rosa began his journey in San Francisco in early June. Bueno, aprovechando y con una buena idea de un patrocinador de aquel momento, de Ocean 52, una marca de agua que se llama así porque destina el 52% del agua, o sea, de los beneficios, a acciones de limpieza de océanos y conciencia medioambiental, me dio la idea de denominar a esta embarcación Ocean Defender y aprovechar, bueno, pues la poca o mucha imagen a la que puedas llegar y a la gente a la que puedas llegar para mostrar, efectivamente, pues siempre que viera plásticos, envases, cosas de mar, redes, etcétera, etcétera, pues intentar denunciarlo, ¿no? La verdad es que por eso llevaba también un dispositivo satelital y durante muchos días, pues habéis visto ese vídeo que es, yo fui haciendo una trayectoria, contando a diario un poco lo que me encontraba y bueno, pues sirvió por lo menos para concienciar a mucha gente de que realmente tenemos un problema muy, muy serio con esa contaminación que nos encontramos en los océanos y que todos perfectamente conocemos, sobre todo esos plásticos de un solo uso que, bueno, pues siempre que se pueda se recuerda que hay que intentar evitarlos. Y bueno, nos vamos a la última gran expedición náutica, utilizando la misma embarcación, lo único que con unas mejoras importantes que volví a hacer en Silvecia Racing Club. Me planteé, bueno, en un principio me planteé hacer una aventura realmente muy loca, que era cruzar desde Cabo de Hornos, cruzar a remo hasta la Antártida, hasta esa península antártica, después inventar algún sistema de viento, de empuje de viento, tipo kitesurf, vela, pequeña vela, triangular, etcétera, etcétera, y bordear toda esa península antártica, mar de Weddell y llegar a la isla de Becker, y luego en la isla de Becker, pues hacer el sueño que tenía toda la vida, que era ir al Polo Sur con esquís en solitario. Sobre la hoja, como casi todo, sobre la hoja parece muy bonito, pero bueno, lógicamente cuando hago proyectos así tan complicados, tengo buenos amigos y entre ellos uno es Ramón Larramendi, al que pregunté por este proyecto y me dijo, mira tío, yo sé que tú has hecho esas bajadas, remas en la montaña, pero yo este proyecto lo veo realmente imposible. Porque, y me dijo motivo, ¿cuánto vas a tardar en cruzar a remo esos 600 millas que hay? Bueno, primero quiero pedir disculpas porque yo vengo de la montaña y como podéis ver, muchas veces, o sea, yo sigo diciendo derecha e izquierda en un barco, aunque sé perfectamente lo que va a abrir y estribor, sigo diciendo longitud, de ancho, etcétera, etcétera, y me cuesta llamar cabo a una cuerda. No tengo esos conceptos náuticos que todos aquí tenéis y que os sonará rarísimo que un tipo como yo que ha cruzado océanos a remo aún hable de kilómetros en vez de millas y tal. Os pido disculpas, pero es así, hago esfuerzo y ya empiezo a tener esos términos, pero me cuesta. Pero como voy solo, me entiendo a mí mismo, entonces, es el tema. Si yo tuviera que navegar con otra persona sería de locos, no estaría, a la izquierda, ¿cómo a la izquierda? ¡Oh, joder! Tal. Bueno, y os recuerdo de nuevo esta aventura, entonces me dijo, ¿cuánto tardas en cruzar el mar de Oces, mal llamado Estrecho de Drake, ya sabéis, desde Cabo de Hornos hasta la península antártica? Pues
bueno, 20 días, un mes, esas 600 millas. Y luego la travesía a vela, pues bueno, es que es muchísima distancia, son 2.500 kilómetros más o menos, pues tardaré posiblemente otro mes y medio. Y luego venir a Polo Sur, pues son casi 2 meses. Digo, bueno, pues a eso tienes que sumar que resulta que el mar de Weddell, donde quedó atrapado Shackleton, como muchos sabéis, no termina aquí, en esta línea. El mar de Weddell, incluso en verano, la banquisa llega como aquí, otros 300 kilómetros más. Esos 300 kilómetros de hielo roto, muy complicado, tendría que pasarlos a pie con el trineo y con una progresión lentísima. Posiblemente para hacer 300 kilómetros se me iría un mes o mes y medio. ¿Lo podría hacer? Entonces vas sumando días y dices, necesitas 5 meses de aventura en la Antártida. 5 meses de aventura en la Antártida, te sales ya de todos los, digamos, cálculos de aventura antártica y claro que lo puedes hacer. Si tienes 1 millón de euros y tienes una empresa que está pendiente de ti en el mes de marzo. Porque estas travesías y estos viajes a la Antártida, a principios de febrero, ya recogen toda la Antártida y ya se marchan. Entonces, bueno, había falta mucho dinero y sería casi imposible. Entonces lo que hice fue variar esa idea inicial, meter una parte histórica que era la aventura de Shackleton y mi objetivo era cruzar a remo hasta la isla Elefante y después convertir esa embarcación con una pequeña vela y hacer lo que hizo Shackleton con sus 4 marineros que fueron desde Elefante para buscar rescate hasta la isla de Georgia del Sur o isla de San Pedro. Isla de San Pedro y finalmente cruzar igual que hiciera él pues a pie esos 50 kilómetros. Y bueno, eso es lo que me planteé, hice esa variación que habéis visto. Lógicamente aquí no iba a ir de Paddle Sur, tenía que ir con un banco móvil, le reforcé la estructura de la proa porque aquí había posibilidades de poder chocar con hielo y poder tener una vía de agua. Le pusimos un tintero pequeñito y una vela triangular de apenas 6 metros cuadrados de superficie bélica, que era lo suficiente para ganar un poco de empuje en esa segunda parte de la expedición, que era ir de Georgia del Sur, de Isla Elefante hasta Georgia del Sur y poder ganar esos grados que me hubiera sido imposible ganar solo a remo, y algo muy importante que era ponerle un piloto automático. Yo hasta ese momento había ido siempre con un piloto manual, es un trabajo brutal. Cuando puse el piloto automático dije, qué gozada es esto. Eso de meterle 1 grados al ordenador y que él solo te vaya corrigiendo el rumbo, cuando yo llevaba años haciendo aventuras. Pero claro, necesitaba un soporte extra de baterías, etcétera, etcétera. Pero bueno, la verdad es que hasta que me duró, me fue muy bien ese piloto automático. Bueno, aquí cuento, sí. Bueno, sí, os voy a poner el vídeo porque salen algunas imágenes chulas y cuenta un poquito más esta aventura. Después del intento truncado por el COVID y todos los problemas logísticos asociados en 2022, Antártico, remando en solitario, se pone de nuevo en marcha. No ha sido un año en balde, me he preparado aún mejor y sin duda tengo más posibilidades de completar el desafío. La experiencia anterior me ha hecho mejor conocedor del lugar y de las condiciones a las que me voy a enfrentar. En enero del 2023 intentaré ser la primera persona que navega remo en solitario y en completa autosuficiencia desde el Cabo de Hornos hasta la Antártida, cruzando los casi 1000 kilómetros del mar de Oces. Desde allí transformaré el Ocean Defender con una pequeña vela para llegar hasta la isla Elefante y, emulando al audaz Ernest Shackleton, navegaré los 2000 kilómetros que lo separan de Georgia del Sur, donde ya en tierra firme y con esquís atravesaré los 50 kilómetros de la isla tal y como hiciera Shackleton y su tripulación hace más de 100 años. Es una expedición compleja, prácticamente imposible, en la que voy a poner en práctica todos los conocimientos que he recopilado a lo largo de los más de 30 años de expediciones, aventuras y desafíos. Serán 50 días de durísimas condiciones meteorológicas, olas de más de 9 metros, vientos superiores a los 100 km por hora, temperaturas bajo cero y, sobre todo, mucha soledad en el mar más inhóspito del planeta. El Ocean Defender es una embarcación 100% sostenible, de apenas 7 metros de largo y 1,5 metros de ancho, un pequeño cascarón rojo en el vasto océano, que será mi esperanza de supervivencia en la que sin duda es la expedición más compleja y peligrosa a la que me he enfrentado. Como siempre, durante la expedición seguiré trasladando el mensaje de respeto a los océanos,
la conservación de la fauna y flora marina, la problemática de los plásticos y el deterioro del planeta. Una vez más, podréis seguir en tiempo real mi posición y estar informados puntualmente a través de los canales habituales, redes sociales y página web. Nos vemos remando a la Antártida. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, quiero recordar también, bueno, muchas veces en estas presentaciones, y se usan vídeos a lo mejor que ya están hechos de hace años, incido en ser la primera persona. Lógicamente estas aventuras consigues patrocinios y consigues cosas porque eres la primera persona que lo intenta o que lo consigue. Lógicamente Magallanes no hubiera ido a dar la vuelta al mundo si ya lo hubieran hecho 10, ni Cristóbal Colón hubiera cruzado al otro lado. Entonces, bueno, a veces puede parecer un poco egocéntrico, pero yo creo que las personas que ya no podemos hacer conquistar mundo, lo que podemos es precisamente hacer esto. Como bien dice mi amigo Albert Bosch, la aventura hoy día no está en dónde llegar. Hoy llegamos, con el Google llegas a todo el mundo. Con un avión con dinero llegas al Polo Sur. Al Polo Sur está yendo gente todos los días. Pero yo quiero llegar esquiando y haciendo esos 1200 kilómetros. Está en cómo llegar a esos lugares. En hacerlo de una manera diferente, de una manera sostenible, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este es el barquito con el que salí desde el sur de Cabo de Horno. La verdad es que fue una aventura muy complicada y a diferencia de otras 12 expediciones en solitario que he hecho, en esta ocasión sí llevaba un seguro que luego no resultó ser tanto, ¿no? El Comité Polar Español y la Armada Chilena me obligaron a llevar un posible sistema de rescate. A diferencia del Atlántico, el Pacífico, otras aventuras a las cuales, pues bueno, tú vas por el Atlántico y es raro que no haya 30 millas un velero, un carguero, etcétera, etcétera. Algo que en un momento dado y con un problema te puede hacer un rescate, ¿no? Puede tardar 12, 24, 36 horas en tener un rescate. Sin embargo, en la Antártida, en el Océano Glaciar Antártico, eso no pasa. Hay navegación justo en el estrecho de Oces, porque hay muchos barcos que van a la Antártida en viajes comerciales, pero en cuanto te vas al este, ya no existe navegación y puedes estar en el medio de ese glaciar antártico y tener el barco más cercano a 500 millas, ¿no? Entonces es prácticamente imposible si tienes un problema un rescate. Entonces yo contraté a este barco, el Ipaque 2, de Ezequiel Surland, de un argentino, me costó un dineral y luego, bueno, pues fue un chasco. Pues yo creo que en un momento se debió pensar que yo me iba a acojonar y a los 3 o 4 días me iba a subir al barco. En cuanto me diera las primeras 2 vueltas de campana, que tuve varias con esta embarcación, y bueno, pues yo soy tenaz y yo seguí y al final él terminó abandonándome en el océano, con lo cual me gasté el dinero y encima me abandonaron. Bueno, estoy ahora ahí con juicios y con pleitos que bueno, mejor no pensar en ellos. Estuve haciendo los entrenamientos previos en los canales fueguinos, ahí en el canal de Beagle, probando un poco la embarcación en condiciones duras, y la verdad es que es una embarcación que es una maravilla. Voy a poner un videito un poco para que veáis cómo navega la embarcación y donde cuenta un poquito la historia, ya que es un vídeo que me hizo el año pasado, me entregaron un premio desde Ruteon a la aventura del año, ¿no? Casi, y ahora hay claridad. Claro, estamos a 500 millas de la Antártida. Buenos días, a las 4 de la mañana. He conseguido dormir casi 3 horas, 2 horas y media. Lo único que de la noche el viento lo va al sur. Y claro, al ir remando, la embarcación ya ha subido para el norte unos 2 kilómetros o 3.
chasta de 40, la velocidad mantenida de 3,6, 3,7, vamos, eso es a unos 7 por hora. Y bueno, está soplando duro, duro. Bueno, esas aguas en las que más de 70 grandes barcos han naufragado, la verdad es que hasta que no estás allí, por mucho que veas en películas, en sitios, no te das cuenta de la brutalidad, ese gran cono, ¿no? Que es ese mar de hoces, que viene el océano con una energía que yo no la he visto en ningún otro océano, es brutal. Y bueno, como todas las grandes aventuras, y sobre todo cuando intentas hacer algo por primera vez, no pude cumplir con los objetivos que me había marcado. Salí desde Cabo de Hornos con unas condiciones muy tranquilas, una corriente que me empujaba hacia las Malvinas, y estuve varios días que no pude bajar nada al sur. La embarcación no hice más que remar para ir en dirección este, y finalmente, bueno, pues en la isla Elefante, que estaba ahí, me quedé a unas 90 millas de la isla Elefante. Pero bueno, mi objetivo era continuar hasta Georgia del Sur, y eso sí que lo hice. Cambié el rumbo ya cuando vi que no llegaba Elefante, y bueno, continué hacia Georgia del Sur, y después de 26 días conseguí llegar a Georgia del Sur, a un lugar que no esperaba, que era el sur de la isla, obligado un poco por ese barco de apoyo que no quería irme a buscar a la bahía Hancock Bay, donde llegó Shackleton, y hacer mi última travesía a pie, pues me obligó a ir al sur para recogerme. Y bueno, tras 26 días conseguí llegar y ver esa isla San Pedro, descubierta por españoles antes que la descubriera el amigo Josh. Durante esta expedición he intentado transmitir un mensaje de resiliencia, ¿no? De soportar todo lo que te venga, de determinación, de pasión, de ilusión y de paciencia. Y bueno, seguiré intentando mostrar ese mensaje en mis próximas expediciones, que ya pronto se me ocurrirá algún otro meneo. Bueno, ahí llegué a un glaciar en el sur de la isla de Georgia. Me costó muchísimo, no me vinieron a buscar el velero de apoyo, me esperó ahí dentro del glaciar. La verdad es que fue un poco locura. Y bueno, después de haber navegado 26 días sin hacerle un rayón al barco, cuando llegué y me enganchó mal y con malas formas el barco, este teórico barco de apoyo, pues bueno, me destrozó la proa y me tuve que quedar un mes en Georgia del Sur abandonado ahí en una base científica. Por suerte había leones marinos que me vigilaban el barco, y bueno, fue una aventura chula también, estar un mes ahí conviviendo con la gente que investigaba allí en Georgia, pero bueno, con muchas ganas de volver. Y aprovecho para agradecer particularmente a Diego y a la Sociedad Geográfica, que hicieron un gran esfuerzo por poderme traer esa embarcación, que era muy complicado. Me la llevaron a Malvinas, y de ahí un barco pesquero español, cuyo capitán es muy amigo de Diego, pues me trajo ese barco desde Malvinas hasta Vigo. Potolo. Era un barco de Potolo. El Castello. Y la verdad es que bueno, pues pude traer mi barco y lo tengo ahora reparando, lógicamente, en Cartagena, en Sinergia Racing Group.
Y bueno, como he hecho el Atlántico, el Pacífico, el Ártico y el Antártico, pues habrá que hacer, ¿no? ¿Qué océano me queda? Por navegar. El Índico es un proyecto que tengo a 2 años, quiero remar el Índico, hay las corrientes favorables, lógicamente hay que buscarlas, son desde Australia hasta África, y bueno, pues intentaré en el 2026 hacer esa aventura, y como quedan 2 años, pues voy a meter en el medio una travesía al Polo Sur en esquís, que ya os lo contaré otra vez. No os quiero alargar más, y muchas gracias por vuestra atención y por haberme escuchado. Si tenéis alguna pregunta, vamos. ¿Qué es lo que más miedo te ha dado? Bueno, miedo esta última aventura, sí. Ahí del día 14-15, sabiendo que no tenía posibilidad de rescate, cuando de repente se me rompe el tubo ruborizado de la instalación eléctrica y en una noche me entran 300 litros de agua en esa embarcación, escorado 45 grados, aguas a 3 grados, por suerte tuve ahí 12 horas de buen tiempo y pude sacar el agua, corté todo el sistema eléctrico, tapé con unas masillas de estas la entrada del agua, pero se me habían llenado las baterías de agua, me quedé sin nada de electricidad en el barco y yo llegué a Georgia del Sur por mi trayectoria de corredor de aventuras de mapa y brújula. Yo llegué con la aplicación, este teléfono móvil, este viejuno ya, es el que me hizo llegar a Georgia del Sur porque iba con la aplicación del InReach, cargando con una powerbank que tenía una bolsa estanca, o sea, fue casi un milagro que yo llegara a Georgia del Sur. Y bueno, pues lógicamente ahí intenta no entrar en pánico, pero las condiciones fueron muy complejas. Sin duda estuve más cerca de la muerte cuando hice el lago Baikal, que eso no lo he contado, que me caí en una grieta, estuve 2 minutos dentro del agua por la noche, 30 grados bajo cero, pero ahí no me di cuenta, ahí el adrenalazo de salir con los bastones y tal, pero luego analicé y dije, si estoy 1 minuto más aquí a este agua, con 30 grados bajo cero en el exterior, posiblemente me hubiera congelado. Pero en ese momento no me di cuenta, aquí sí, aquí pasaban las horas, los días, no podía comunicar, la radio no me funcionaba, ni el live, ni nada, o sea, estaba ahí en medio, ya casi a mi suerte, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que al final tiras de recursos y de todo lo aprendido en 55 años y consigues salir adelante, pero bueno, fue complicado. Pues muchas gracias otra vez, Manu, Comodoro José y Javi, su presidente, y a toda la Junta, y a todos los que habéis venido hoy en un día tan malo porque hay un partido de fútbol importante por el cual nos queremos distraer y damos por cerrado el acto. Gracias. Gracias. Muy bien. Antonio, la verdad es que ha sido espectacular y bueno, muchas gracias. De superación y bueno, efectivamente ya solo te queda el Índico, ¿no? Sí, me queda el Índico y alguna cosa más. Tienes complicado buscarte nuevos retos, ¿no? Bueno, la verdad es que ha sido una conferencia muy espectacular, que la capacidad que tienes de superación. Nos queda otra. Muchas gracias. Bueno, quiero entregarte pues un recuerdo, que no lo podrás llevar en tu padre, porque no... Pero lo colgaré en casa. Tendrás que mirar mucho el peso que metes, pero bueno, una metopa de club. Joder, qué chulo. Muchas gracias, de verdad, me hace mucha ilusión, de verdad. Muy bonito. Sí, claro, pero es que como estábamos con pisillas y tal, pues tampoco quería aburriros ahí. No, y sobre todo he querido centrarme un poco más en lo náutico, porque vosotros sois náuticos y vais a valorar muchas cosas, porque hay un montón de noticias. Y esta es la presentación corta. Esta es la corta. Eso. Venga, José. Que se vea la sociedad gráfica, venga. Mira cómo tira. Hombre, ¿lo vas a comer para allá? ¿Lo saca al lado o qué? No se ve, sí, no, pero... Ahí ahora se ve, ¿no? Joder, cómo tira, ¿eh?
Es verdad. Bueno, lo sacamos ahí, ¿no? Para que se vea bien. Claro que sí, hombre, por favor. ¿Cómo no? Da igual.